La selección mexicana, tras un arduo camino de victorias y sudor, había logrado asegurar su lugar en el magno evento futbolístico. Sin embargo, la FIFA, en un movimiento que aún genera controversia, decidió organizar una ronda preliminar entre México y Estados Unidos para determinar cuál de los dos equipos avanzaría a la fase final. La decisión de la FIFA no tardó en generar un torbellino de críticas por parte de la prensa y la afición mexicana. Algunos sectores clamaban por la injusticia de la situación, argumentando que México ya había ganado su lugar en la Copa del Mundo y no debería verse obligado a disputarlo en un nuevo encuentro. Sin embargo, la Liga Mexicana de Fútbol, con el apoyo de algunos sectores de la prensa, emprendió una campaña mediática para calmar las aguas y mantener viva la esperanza de la afición. Se vendía la idea de que este partido era parte integral de la Copa del Mundo y que los derechos de México habían sido respetados. Para apaciguar aún más los ánimos, la prensa mexicana se encargó de minimizar al rival. Se difundía la idea de que la selección estadounidense era un equipo débil, muy inferior a la escuadra que había llegado a las semifinales en la Copa del Mundo de Uruguay en 1930. Esta narrativa, amplificada por los medios, caló hondo en el entrenador y los jugadores mexicanos, quienes comenzaron a ver el encuentro como una mera formalidad. El encuentro se disputaría el 24 de mayo de 1934 en el Estadio Nacional Fascista, teniendo como personajes principales al mismo Benito Mussolini. Nuestros dirigentes hicieron cuentas y ante la falta de recursos, encontraron que podrían ahorrarse buen dinero en el traslado fijando un itinerario extenso. Además, contrataron los boletos de regreso para un día después de que se jugara el encuentro final. No sabemos si pensaban que iban a llegar hasta la ronda de semifinales o simplemente la idea era aprovechar para hacer turismo. Se llamó nuevamente a Rafael Garza Gutiérrez para que preparara el equipo y seleccionara a los jugadores. Ante este nuevo desafío, en una muestra de unidad, los equipos accedieron a que la fase final del torneo 1933 a 1934 se jugara sin seleccionados, lo que afectaría seriamente a algunos equipos. Finalmente, sin partidos de preparación y con una enorme desorganización administrativa, los seleccionados partían a Italia. El primer paso de esta aventura fue un viaje en tren desde la Ciudad de México hasta Veracruz, un trayecto que serpenteaba a través de paisajes vibrantes, donde la música ranchera amenizaba las horas y los sueños de grandeza florecían en los corazones de los jugadores. Al llegar al puerto de Veracruz, el mar se abrió ante ellos como una promesa de nuevas emociones. Un barco los esperaba, listo para surcar las olas y llevarlos a La Habana, la ciudad que vibra al ritmo de la salsa y los roneros. En esta isla caribeña, los jugadores aprovecharon para descansar, recargar energías y quizás bailar al son de la música local, impregnándose del ritmo y la alegría de Cuba. Con el espíritu renovado, embarcaron en un nuevo viaje hacia Vigo, España, donde el fútbol ya era una religión. El barco mecía sus sueños mientras navegaban por el Atlántico, dibujando en el horizonte la promesa de un nuevo continente. Al pisar tierra española, el tren los recibió con sus vagones de hierro, listos para llevarlos a Southampton, en Inglaterra. Desde allí, otro barco los esperaba para cruzar el Canal de la Mancha y desembarcar en la tierra de Shakespeare, donde el fútbol también se jugaba con pasión y garra. El viaje final los llevó a Francia, donde el aroma a croissants y café llenaba el aire. Desde allí, en un viaje terrestre, atravesaron los Alpes hasta llegar a Roma, la ciudad eterna, donde la historia susurraba en cada piedra y la belleza se reflejaba en cada monumento. Imaginen, mis queridos espectadores, las condiciones de este viaje en 1934. 26 días de travesía, con poco descanso y muchas distracciones. Una aventura épica que, sin embargo, tenía un objetivo claro: preparar a los jugadores tanto en el barco como en las distintas ciudades que visitaban. La prensa, aliada a los intereses de la Liga Mayor, escribía con optimismo que el equipo estaba en su punto. Creían que este viaje, además de fortalecer su físico, forjaría un vínculo inquebrantable entre los jugadores, una hermandad que se traduciría en un rendimiento excepcional en la cancha. En Roma,
los jugadores se instalaron y comenzaron a entrenar con más intensidad. La ciudad, con su coliseo imponente y sus calles llenas de historia, se convirtió en un escenario perfecto para su preparación. Entrenaban bajo el sol italiano, aprendiendo de la técnica y la pasión de los jugadores locales, mientras se deleitaban con la gastronomía y la cultura romana. La hora de la verdad se acercaba. El entrenador nacional, con meticuloso cuidado, definía su cuadro. Los jugadores, curtidos por el viaje y fortalecidos por la convivencia, esperaban con ansias el momento de demostrar su valía en la cancha. El sueño de la Copa del Mundo estaba a punto de hacerse realidad. Finalmente, se llegó el día de la cita con el destino. Era un día vibrante, lleno de expectativas y emociones encontradas. En los vestidores, las palabras de los entrenadores resonaban como tambores de guerra, encendiendo la llama de la pasión en cada jugador. El aire estaba cargado de adrenalina, una mezcla de nerviosismo y determinación que se palpaba en cada rincón del estadio. En el campo, el imponente señor Youssouf Mohamed de Egipto, acompañado por sus jueces de línea, los italianos Gianma Bevilacqua y Felice Rovida, tomaban posición. El silbato inaugural estaba a punto de sonar, anunciando el inicio de una batalla épica. México-Estados Unidos. El origen del clásico fue en Italia en 1934 bajo un calor agobiante que parecía desafiar la voluntad de los hombres. El equipo de Estados Unidos, comandado por el estratega escocés David Gold, saltó a la cancha. En sus filas se alineaban veteranos de la Copa del Mundo de 1930, como Julius Julian, Eker Serkiewicz, George Morose, Bill Neyman, William Billy González y Peter Pietras. Junto a ellos, la juventud y el ímpetu de James Gallagher, Warner Nielsen, Aldo Donnelly, Tommy H. Flory y William S. Lean completaban una escuadra formidable. Por su parte, México, ataviado con su tradicional uniforme guinda, respondía al desafío con la experiencia de Rafael Garza Gutiérrez al mando. Su alineación, aunque menos experimentada que la estadounidense, mostraba un espíritu combativo y hambre de gloria. Rafael Navarro protegía la portería, mientras que Antonio Aspiri, Lorenzo Camarena, Guillermo Ortega, Ignacio Avila, Felipe Rosas, Vicente García, Manuel Alonso, Dionisio Mejía, Juan Carreño y José Rubalcaba formaban una muralla infranqueable en la cancha. Tras la ceremonia del volado, el destino quedó echado. El balón rodaría, encendiendo la llama de la rivalidad entre dos naciones con historias y culturas tan distintas, pero unidas por la pasión por el fútbol. El Sol de Roma presenciaría un duelo de titanes, una batalla épica que quedaría grabada para siempre en la memoria de ambos países. México, Estados Unidos en Italia 1934. Los primeros minutos del encuentro fueron una danza de cautela, un estudio meticuloso de cada movimiento, cada jugada. Ambos equipos se observaban con recelo, midiendo sus fuerzas, buscando el punto débil del rival. El nivel de juego era discreto, sin que ninguno de los dos conjuntos lograra hilvanar una serie de pases fluidos. La tensión era palpable en el aire, cargada de la expectativa de lo que estaba por venir. De pronto, al minuto 18, el hechizo se rompió. Aldo Donnelly, el veloz delantero estadounidense, irrumpió en el área mexicana como un rayo, recibiendo un pase preciso. Con un disparo potente y certero, batió la portería defendida por el aguerrido Navarro Corona. El gol resonó en el estadio como un trueno, encendiendo las gargantas de los aficionados estadounidenses y silenciando momentáneamente a la hinchada mexicana. El golpe fue duro para el equipo mexicano, pero no los derribó. Con furia y determinación, se lanzaron al ataque en busca del empate. La presión mexicana era asfixiante, poniendo a prueba la resistencia de la defensa estadounidense. Un servicio al área generó un balón suelto que no pudo ser despejado por los defensores rivales. Manuel Alonso, con un rápido reflejo y una definición precisa, puso el marcador 1-1. Un rugido de alivio y esperanza se elevó desde las gradas mexicanas, mientras los estadounidenses observaban con desconcierto el giro inesperado de los acontecimientos. Sin embargo, la alegría mexicana duró poco. Tan solo 3 minutos después del empate, un nuevo error en la defensa mexicana permitió a Aldo Donnelly repetir su hazaña. Su disparo, esta vez desde fuera del área, encontró una mala respuesta del portero Corona, quien no pudo evitar que el balón se colara en su portería.
El desconcierto se apoderó del Tri, mientras la euforia se desataba entre los jugadores y aficionados estadounidenses. La debacle mexicana parecía inminente. Un nuevo ataque estadounidense culminó en un penal a su favor. La tensión se apoderó del estadio una vez más. Aldo Donnelly, el héroe de la tarde, tomó el balón con decisión. Su disparo fue potente, pero el portero mexicano, esta vez más atento, logró desviarlo a un costado de la portería. Un suspiro de alivio recorrió las filas mexicanas, mientras la frustración se dibujaba en el rostro de los jugadores estadounidenses. El primer tiempo concluyó con un marcador adverso para México, 2-1. La derrota calaba hondo, pero aún quedaba una segunda mitad por jugar. Los ánimos en el vestidor mexicano eran una mezcla de desilusión y determinación. Sabían que la batalla no había terminado, que aún tenían la oportunidad de revertir el resultado y escribir un nuevo capítulo en la historia de su selección. En el segundo tiempo, la realidad se hizo evidente. Al minuto 52, McClane, un jugador estadounidense, superó a Antonio Aspiri, quien cometió una falta desesperada y fue expulsado del encuentro. Con un hombre menos, la tarea de México se volvió aún más ardua. A pesar de la desventaja numérica, los mexicanos jugaban con el corazón, pero el fútbol les faltaba. La delantera, desconectada y sin ideas, era presa fácil para la defensa estadounidense. En el minuto 74, Donnelly, el delantero estadounidense, aprovechó un error en la defensa mexicana y anotó el tercer gol. Parecía que el partido estaba sentenciado. Sin embargo, México no se rindió. En un momento de desatención de la defensa estadounidense, Dionisio Mejía marcó el 2-3, inyectando un poco de dramatismo al encuentro. Los 10 mexicanos restantes se volcaron al ataque en busca del empate y forzar el tiempo extra. Pero el dominio mexicano era estéril, incapaz de generar verdadero peligro. Estados Unidos, con la victoria a la vista, replegó sus líneas y dejó solo a Donnelly en el mediocampo, esperando un error mexicano para aprovecharlo. Y ese error llegó a solo 3 minutos del final. Donnelly, una vez más, se escapó solo y venció al portero mexicano con un disparo raso. 4-2. El marcador final decretó la derrota de México y la clasificación de Estados Unidos al Mundial. Al sonar el silbato final, las lágrimas brotaron en los ojos de algunos jugadores mexicanos. Lágrimas de impotencia, de frustración, de saber que el cuerpo no podía dar más. Habían luchado con bravura, con el corazón en la mano, pero la realidad era dura. Estados Unidos se había impuesto. En el calor de Roma, bajo el sol abrasador, un cuento de coraje y derrota se había escrito en la historia del fútbol. El sueño de México, de una nación que apenas comenzaba a labrar su camino en el fútbol internacional, se había visto truncado en el Estadio Nacional del Partido Fascista, ante la fuerza arrolladora de los Estados Unidos. Los jugadores mexicanos, exhaustos y cabizbajos, regresaban al vestidor. Sus corazones latían con el ritmo de la derrota. Sus mentes repasaban las jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del partido. Lágrimas silenciosas surcaban sus rostros curtidos por el sol y el esfuerzo, un testimonio de la pasión que habían depositado en cada jugada. Habían dado lo mejor de sí mismos. Eso era innegable. La garra azteca había estado presente en cada disputa del balón, en cada acometida hacia la portería rival. Pero la realidad era cruda e inclemente. La preparación había sido deficiente, una sombra que se cernía sobre la delegación mexicana como un presagio funesto. La fuerza bruta de los estadounidenses, su imponente físico y su juego pragmático, habían sido demasiado para los hombres del tricolor. La experiencia de veteranos como Rosas, Nicho y el Trompo no había sido suficiente para contrarrestar la potencia norteamericana. El sueño se había esfumado entre sus dedos, dejando un sabor amargo de frustración y desolación. Sin embargo,
La amargura no era el único sabor que inundaba el paladar de los jugadores mexicanos. La desorganización y la falta de planificación por parte de la directiva se sumaban a la herida, convirtiendo la derrota en una experiencia aún más dolorosa. Mientras los jugadores solo anhelaban regresar a casa, ansiosos por dejar atrás el recuerdo de aquel fatídico partido, la figura del señor Antonio Correa, jefe de la delegación, brillaba por su ausencia. Su paradero era desconocido, y en su lugar, solo reinaba una preocupante incertidumbre. La noticia que llegó poco después no hizo sino agravar la situación. No regresarían pronto a México. En cambio, se les exigía jugar en cualquier partido que se les presentara, con el objetivo de recaudar fondos para solventar los gastos de la desastrosa expedición. Vaya escándalo. El sueño mundialista se había convertido en una pesadilla, una travesía plagada de frustraciones y desilusiones. Los jugadores, aquellos hombres que habían representado con orgullo a su nación, se veían obligados a prolongar su agonía, a seguir jugando bajo un sol abrasador, con la herida de la derrota aún fresca en sus corazones. Sin embargo, en medio de la adversidad, una llama de esperanza aún ardía en sus almas. La pasión por el fútbol, el amor por su camiseta, no se extinguía con la derrota. Sabían que el camino hacia la gloria era largo y arduo, pero también sabían que México tenía el potencial para alcanzarla. Así concluimos un nuevo capítulo de la historia del fútbol mexicano. Déjanos un me gusta y comparte este video entre tus amistades y aficionados al fútbol. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo sobre la historia del fútbol mexicano. Por último, quiero dejarte una pregunta. ¿Cuál crees que fue el principal factor que provocó este fracaso? Déjame tu opinión en los comentarios. Será un placer verte pronto de nuevo por aquí.